Bueno, mientras esperamos a que se conecten los que faltan, me presento para los que no me conocéis. Soy Mercè, gerente de Turistec, y bueno, muchas gracias por participar en este webinar. En la sesión de hoy se estrenan en Turistec nuestros socios de Hotel Network. Para quien no los conozca, es una compañía de tecnología innovadora con sede en Barcelona. Ellos proporcionan una plataforma para el crecimiento del canal directo con más de 12.000 hoteles en todo el mundo. En la presentación de hoy, su directora de ventas para España y LATAM, Cinta Massó, nos explicará cómo está evolucionando el rendimiento del canal directo hotelero en España y también cuál es la situación hotelera en Baleares actualmente. Por otro lado, se hablará de cómo aprovechar los datos para identificar oportunidades y potenciar el canal directo. Y por último, mostraremos algunos casos prácticos aquí en las islas. Bueno, esperamos que os resulte interesante y útil la sesión de hoy. Y os recuerdo que tenéis la opción de plantear preguntas a través del chat y al acabar la sesión le daremos respuesta, o incluso si queréis interrumpir durante la sesión también no somos muchos, así que se le podrá dar paso también a las preguntas. Sin más, le cedo la palabra a Cinta cuando quieras. Muchas gracias, Mercè. Pues nada, primero de todo agradecerte haber podido organizar este webinar con vosotros y un placer formar parte de Turistec también y nada, con muchas ganas de hacer cosas conjuntos y en las Baleares que ya tenemos muchos clientes, pero siempre con ganas de seguir participando más en el sector. Voy a compartir mi pantalla. Como de presentación. Uy. Voy a compartir la parte online. ¿Estáis viendo algo? Porque... De momento está cargando. Ay. Vemos que está cargando. Qué raro porque es que se me ha ido totalmente. Si no, dejo de compartir y vuelvo. Voy a volver a compartir con la versión de PDF. Perdonad. La acabamos de probar, Lady Murphy. No pasa nada. ¿Veis ahora? Lo vemos, sí, perfectamente. Vale, pues ya está, con el PDF avanzo. Si se marcha o algo me avisas, Mercè, porque sí. No sé, cosas del directo. Pues bueno, como os comentaba Mercè, sí, bueno, ella ya me ha presentado. Yo llevo en la empresa desde pues, prácticamente el principio, desde que se fundó The Hotels Network y la verdad es que como nuestro foco es trabajar en el canal directo para los hoteles, pues ahora os iré contando, pero sí que es cierto que hemos visto un claro cambio y un claro cambio de tendencia hacia el canal directo cada vez más y eso también es lo que nos ha hecho crecer a nosotros como compañía. Como os decía Mercè, tenemos más de 12.000 hoteles en todo el mundo. España es uno de nuestros mercados principales y eso, la razón de existir es que cada vez hay más demanda en el canal directo y para eso estamos nosotros, para intentar ayudaros a ir mejorando esos datos y esa rentabilidad en lo que es el canal directo con nuestros datos y nuestra herramienta, ¿no? Un poco para introduciros, ¿no? Para poneros un poquito en situación de qué está pasando ahora mismo a nivel nacional, no solo Baleares, sino que también os quería poner un poco en situación a nivel global, porque sí que es verdad que estamos viviendo ahora en una situación, seguimos con esa inestabilidad de que aún parece que no se acaba de ir la situación de COVID, pero sí tenemos la situación de guerra, mercado ruso que dejará de venir a corto plazo. Entonces, pues bueno, es cierto que el sector hotelero ya viene de haber vivido una situación muy dura y parece que seguimos con esa inestabilidad. Pero sí que os he de decir, aparte de compartiros estos titulares que la mayoría ya veis, ¿no? Van hacia un crecimiento, todos hablan de aumento, incremento de reservas de extranjeros para Semana Santa, el turista español quiere gastar más en sus vacaciones en el destino nacional. Entonces son, como veis, todos titulares muy positivos y también os he de decir que a título personal, por lo que es mi conversación con todas las principales cadenas hoteleras del país,
todos los hoteleros me están diciendo que tienen muy buenas previsiones, tienen muy buena demanda, ya vienen dados ya desde hace más de un mes, porque sí que es cierto que enero aún no sabíamos, pero desde este último mes ya hay muy buena demanda y muy buena previsión, tanto para Semana Santa como para verano. Así que creo que tenemos que empezar ya con esta idea de positivismo, ver que al menos en el mercado nacional, en lo que es el país España como destino turístico, parece que va a ir bien, ¿no? Luego veremos cómo va a llegar, de dónde, cómo se está generando esa demanda y cómo lo capto yo en mi canal directo, ¿no? Porque es cierto que la distribución también ha cambiado. Pero bueno, os quería hacer aquí un poquito de intro. A nivel del destino España, como os comentaba, para daros aquí también algún dato de referencia, si os queréis fijar en lo que es el último mes, del cual nosotros sacamos datos, que es febrero, o simplemente orientaros un poco a nivel de conversión. Nosotros, como trabajamos en lo que es el canal directo de los hoteles, pues con todos los que son clientes nuestros tenemos todos esos datos agrupados para tener un conocimiento de cómo está funcionando el canal directo en el sector turístico en diferentes destinos, que son los datos que yo os iré compartiendo ahora en la presentación. Entonces, por ejemplo, aquí podéis ver el dato de conversión total. Estaríamos hablando de la conversión total de la web, de media que tienen los hoteleros en España, un 3,6%. Luego vemos que dentro del motor estamos ya en un 7,4% de conversión media del motor. Y luego un dato que nosotros también nos fijamos mucho es qué porcentajes de usuarios de media llegan al motor, un 50%. Este dato está muy bien. De la home al motor, qué porcentaje de usuarios han llegado, ¿no? De hecho, este dato yo recuerdo años atrás era muy inferior. Los clientes iban a la web del hotel, visitaban, miraban, simplemente porque habían estado en Booking, quería ver los datos del hotel, me voy, lo miro, pero ni siquiera me voy al motor a hacer una búsqueda, porque mi idea era reservar en las OTAs. A día de hoy ya ha cambiado muchísimo. Vemos que ya la mitad de esos usuarios por defecto ya llegan al motor, al menos hacen una búsqueda, y eso ya es que hay un mínimo interés en poder reservar y acabar la reserva en la web de ese hotel, ¿no? Entonces, a nivel de destino, la verdad es que los datos están bastante bien. Y ya veréis que seguiremos mejorando para los próximos meses. Aquí lo que he querido hacer, os he sacado algunos destinos en concreto, para no daros el dato agrupado, basado en las búsquedas por fechas de estancia, ¿no? Para cuándo están buscando ya los turistas para viajar en España, ¿no? Entonces tenéis como varias ciudades de referencia, como puede ser Barcelona, Madrid, Sevilla también lo he elegido para que tengáis el dato, porque también es un destino con mucho cliente internacional, aparte del nacional, que ahora tiene mucho más peso por la situación. Luego tenéis Las Palmas de Gran Canaria, que es la línea que destaca porque ahora mismo están teniendo muchísima demanda, Ibiza y Palma de Mallorca. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué vemos? Pues que ya está habiendo mucha demanda, pues prácticamente para casi todo el año, o sea, hasta noviembre ya hay demanda. Sabemos que el cliente ya tiene esa necesidad de viajar, de preparar las vacaciones, van habiendo picos, obviamente, Semana Santa, los meses ya de verano, ¿no? Que es la planificación más inmediata, pero ya incluso en algunos mercados búsquedas para septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Entonces, creo que esto es muy interesante, y sobre todo poneros un poco en situación de que son datos que es muy importante que vosotros también los tengáis, seáis de empresa de tecnología o seáis hoteleros, para eso, ¿no? Anteponeros a la estrategia del hotelero en su web y poder mejorar, ¿no? Es decir, si yo ya tengo demanda para septiembre, pues voy a hacer algo para ir captando ya esa demanda que se me está generando. O quizás está viendo esa demanda en el destino y yo no soy consciente de ello, ¿no? Entonces, la importancia, como digo siempre, de analizar datos, ¿no? Antes de tomar una decisión rápida sin estar basada en datos de análisis, ¿no? Siguiendo en el análisis con estos destinos, aquí tenéis lo que es la conversión total. Lo que antes os comentaba del destino España, pues segmentado por estas principales ciudades, ¿vale? Entonces,
¿Qué destaca aquí? Pues, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, que es un destino aún mucho más turoperado que, por ejemplo, las Baleares. Las Baleares sí que yo veo que en general hay muchísimo crecimiento en el canal directo, cada vez más, a pesar que también es un destino que muchos hoteles tiran de turoperación. Con el COVID sé de primera mano que muchos se quedaron sin turoperadores y tuvieron que cambiar totalmente la estrategia, mucho más enfocado al cliente directo. Y la verdad es que los datos son muy buenos. O sea, yo diría que es un destino totalmente preparado para cambiar esa distribución que viene dada de hace muchos años y que ya lo está haciendo y lo estáis haciendo muy bien, de hecho. Entonces, pues un poco como ya os van situando los datos, la importancia de esto, ¿no? De potenciar el canal directo, porque al final, si el cliente os entra directamente por vuestro canal, vuestra página web, os va a generar mucha más rentabilidad, porque los costes de intermediación son muchísimo más inferiores, las herramientas para generar esa reserva directa tienen un coste mucho más asequible, os genera mucha más rentabilidad, os genera posicionamiento de marca porque el cliente ya identifica vuestro nombre, vuestra marca, no se queda con el nombre de la OTA, se queda con el nombre de vuestro alojamiento, y eso también os permite luego fidelizar mucho mejor a ese cliente. Ya no solo la fidelización post estancia, sino que también el tema del cross-selling, upselling, cuando tienes el contacto directo con ese cliente que acaba de reservar en tu casa, ¿no? Entonces hay muchísimas ventajas que hacen que hagáis foco en el canal directo os puede generar ya no solo ese cambio de distribución, sino que yo, como siempre digo, que lo veáis como un incremento de vuestra rentabilidad, que es lo más importante. Como ya sabéis, ¿no? Lo que os comentaba, a nivel de canales de distribución, a nivel de OTAs, pues está bien, hay que estar. Yo vengo de haber trabajado hace más de 10 años en las OTAs y en ese momento era el sitio donde tenías que estar para estar visible, si no el cliente no te iba a conocer, ¿no? El cliente internacional, cómo iba a llegar a tu hotel, ¿no? Y es cierto que es un canal de visibilidad, pero sí que deciros que al final ellos les da igual que el cliente reserve en tu hotel o reserve en el de al lado, ¿no? Lo que quieren es generar esa reserva en cualquiera de los hoteles que ellos tienen en su portfolio, ¿no? Entonces el objetivo que tienen ellos va a ser muy diferente al que tienes tú desde tu propiedad, incluso a nivel de estrategia de rentabilidad. Ellos están muy enfocados a nivel de promos, descuentos mucho más agresivos para diferentes segmentos, dispositivos. Esto es algo que lo podéis trabajar también a día de hoy ya desde vuestro canal directo, pero de una forma pensando mucho más en lo que es la rentabilidad, ¿no? Y luego es lo que os decía, el cliente se queda que he reservado por Booking y no se queda en que he reservado directamente en este hotel, ¿no? Es mucho más impersonal esa gestión. Entonces, pues bueno, al final la clave del éxito yo creo que es en combinar la distribución hotelera ahí donde la necesitéis, ¿no? Pero sobre todo un poco viendo dónde hago foco y qué puedo sacar, eso sí, desde la parte del canal directo que tengo ahora una porción del pastel, ¿no? Os he puesto esta slide un poco para ubicaros, ¿no? De dónde estamos nosotros, porque con The Hotels Network diréis, bueno, ¿y qué hacen? Porque me está compartiendo estos datos, ¿de dónde los sacan? Nosotros, como os decía, nuestra herramienta principal sería la que trabaja captar ese cliente en la web para que acabe reservando directamente con diferentes opciones y creatividades que hacen que ese cliente acabe reservando. Pero que hemos visto, sobre todo durante el COVID, lanzamos la herramienta de Bench Direct, que es una herramienta de análisis de datos, porque lo que hemos visto que es realmente importante para vuestro negocio es ese análisis, ¿no? Estos datos que yo ahora os voy compartiendo para saber qué está pasando y en base a lo que pasa y esas oportunidades de mejora que se me están generando en mi canal directo, voy y lo aplico, ¿no? Entonces, la verdad es que defendemos muchísimo el uso tanto de análisis de datos como luego de acción, ¿no? O sea, si identifico que me está pasando esto, pues tengo que hacer algo para captar a ese cliente internacional que se me está yendo sin reservar o captar a esos usuarios de la home que no me llegan al motor, etcétera. ¿Vale?
Entonces, ahora sí que siguiendo la línea de los datos de esta herramienta de BenchDirect, os he sacado directamente lo que serían datos concretos de Islas Baleares, porque es lo que hoy sois todos los que asistís de las islas. Entonces, me parecía interesante para vosotros que tuvierais estos datos, ¿no? La herramienta de BenchDirect nosotros la trabajamos a nivel hotelero, lo digo para los hoteleros que estáis aquí, si os interesan estos datos podéis tener acceso de forma gratuita, y luego también trabajamos la herramienta, esto sería un ejemplo como para un destino, ¿no? Agrupamos los datos, siempre son datos agrupados, y saco los datos por mercados y por destinos. Entonces cualquier destino, de hecho, que quisiera podría tener acceso a comprar la herramienta del destino, ¿no? Y hay varios países que la utilizan, de hecho. Entonces aquí vemos los datos en concreto de Islas Baleares contra Ibiza y Palma de Mallorca. Disculpad porque de Menorca no podía sacarlos, no había suficientes datos agregados y no era representativo, entonces si son pocos hoteles, la media no la sacamos porque no es suficientemente representativa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué veis aquí? A nivel de conversiones, pues como veis destaca Ibiza, Palma de Mallorca a nivel de conversión total pues no está mal. Me voy directamente a esta slide que es donde vemos el porcentaje de usuarios que llegan al motor. Está muy en la línea lo que veíamos del destino España, un 48, 52% de usuarios que llegan al motor, y luego dentro del motor un 6,5% de media en la parte del motor de las webs de los hoteles de Mallorca, y Ibiza un 7,1%. La verdad es que los datos son muy buenos. Y creo que aún con tendencia de mejora, porque ahora estamos en una fase de mucha demanda y aún no todos los usuarios están materializando las reservas, ¿no? Y un poco la diferencia podríamos decir que, pues que la verdad es que Ibiza, como hay muchos hoteles destino, hay muchos clientes que ya buscan directamente el hotel para reservar directamente, ¿no? En su web, y eso también genera que esos hoteles tengan un ratio de reservas directas mucho mejor que no otros hoteles de quizá de Mallorca, donde su distribución está más repartida. Le pueden venir de las SOTAs, del canal directo, incluso de algún tour operador, ¿no? No quiere decir que estén vendiendo más unos que otros, sino que es el dato único del canal directo. Como veis, todos estos datos los he sacado en los últimos 30 días, basados en los últimos 30 días. Y luego, si tuvierais acceso a la herramienta, como veis aquí hay muchísimos filtros que se podrían aplicar. Yo os explico y os comparto los datos más a nivel genérico, sin entrar en tanto detalle, pero por ejemplo, cuando lo miramos para un hotel es muy interesante porque podéis ver, pues voy a analizar qué conversión me está generando el cliente de UK, que es mi cliente principal, ¿no? O voy a analizar qué conversión se me está generando por dispositivo móvil para este país en concreto, que quizá pues son más usuarios de reservar por móvil que no otro cliente internacional. Podéis analizar por segmento de tipo de cliente, si son familias, parejas, según lo que os hayan buscado en el motor. A veces se genera esta herramienta, a los hoteleros les genera unas oportunidades automatizadas con los mensajes, y a veces a algún hotel pues le sale pues en las búsquedas para 2 personas, por ejemplo, hay hoteles del destino que están convirtiéndolo mucho mejor que tú, ¿no? Pues a lo mejor es que tienes más foco más puesto en captar clientes segmento familias que no parejas, y es una alerta para que puedas mejorar la conversión de ciertos segmentos de tipo de cliente, por ejemplo. Luego aquí os he sacado el dato del tema de disparidades, porque es un tema muy importante a día de hoy. Aquí ya unos entráis más en detalle y otros menos, pero sí que como veis aquí lo que vemos es la frecuencia del total de las búsquedas que hace un cliente en el motor. Nosotros lo que hacemos es irnos a las OTAs y replicar esa misma búsqueda. Entonces ese total de búsquedas sacamos en qué porcentaje las OTAs han sacado un precio más económico que el del hotel y con qué diferencia de precio. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que, por ejemplo, Palma de Mallorca, un 5% de las búsquedas totales del motor han generado disparidad. Las OTAs han lanzado un precio más barato que el del hotel. Es un porcentaje bastante alto. Hay más altos aún, pero
diríamos que si fuera el dato concreto de un hotel, pues un 5% de todas sus búsquedas más barato en la OTA, pues es un porcentaje alto de usuarios que se te van a ir ahí, van a acabar las reservas en las OTAs. Y un porcentaje y una diferencia de precio también bastante alta. Si tengo un 10% más barato en las OTAs, creo que me voy a ir allí, voy a acabar la reserva, ¿no? Entonces, esto tenedlo muy en cuenta los que sois hoteleros, porque sé que a día de hoy, por lo que nos comentan, se ha descontrolado bastante el tema de disparidades, es algo que es muy difícil de controlar. De hecho, nosotros tenemos una funcionalidad que se llama Price Match, que es que podáis lanzar un descuento en tiempo real programado por vosotros dentro de los parámetros que queráis lanzar cuando se genera una disparidad. Entonces, si la OTA, podemos programar, si la OTA lanza un 5% de disparidades, yo le lanzo ese 5% de descuento al cliente para que así me reserve directamente a mi web y no se me vaya la OTA, ¿no? Esto es interesante porque la máquina lo automatiza, ¿no? Vosotros de forma manual no podéis actuar en tiempo real. Entonces hay muchos hoteles que lo están utilizando para intentar reducir esas disparidades que no pueden controlar. Luego también siempre nosotros sacamos el desglose por tipología de OTA, porque hay algunas OTAs que ya sabemos que son más propicias a generar disparidades que otras, para que el hotel tenga toda la información y pueda gestionarlo. No se trata de doy descuentos para que me reserven a mí, sino que también sobre todo vosotros lo podréis controlar a nivel de OTAs y luego podáis trabajar, pues sí que en tiempo real, un poco conseguir esos clientes que se os van y acaban reservando las OTAs, ¿vale? Luego, a nivel de datos, cambiando, saliendo del tema de disparidades, con la herramienta de Pensarec también es muy interesante analizar todo lo que es la información según tipología de clientes, según dispositivo, ir un poco más en detalle, ¿no? No solamente los términos generales. Entonces, por ejemplo, aquí os he querido compartir a nivel de volumen de tráfico cómo están estos destinos en ordenador versus móvil, ¿vale? Veis que de hecho hay más tráfico en lo que es segmento en móvil que no en ordenador, pero luego lo que suele ser bastante común es que las reservas, la conversión es mucho más alta en ordenador que no en móvil, ¿no? Pero esto os da una visibilidad, os deja claro que tenéis mucho por hacer, o sea que aún queda mucho por hacer en el sector hotelero para mejorar el ratio de reservas que se generan por móvil, porque si vemos que más de la mitad de mis usuarios miran mi hotel en móvil antes que en desktop, antes que en ordenador, pues quiere decir que tengo un margen muy alto de mejorar ese ratio de conversión en móvil. De hecho, ya sabéis, las otras lo trabajan muchísimo con ofertas puntuales solo para el dispositivo móvil y es algo que también podéis hacer a día de hoy con vuestra web de una forma súper fácil, muy rápido, lanzar acciones solamente para el segmento de móvil y así poder captar ese cliente de una forma más rápida. También pensad que a lo mejor es un usuario que mira más last minute y no con tanta antelación, puede ser que tenga una tendencia de compra diferente a la que tiene desde ordenador y podéis generar esa oferta específica igual que os ofrece Booking el Genius, pues que lo podéis hacer vosotros en vuestra web y poder mejorar estos ratios de conversión que a día de hoy, como veis, aún son muy bajos si comparamos con el dato de ordenador, ¿no? Y aquí simplemente, bueno, siguiendo con el dato este de conversión, la comparativa entre Palma de Mallorca e Islas Baleares. Aquí veíamos Ibiza contra el total de las islas. Ya, por lo que hemos visto en los otros gráficos, el mercado de Ibiza ya hemos visto que va mejor en cuanto a datos de conversión directa, con lo cual está relacionado también móvil y desktop. Y en el caso de Palma de Mallorca ciudad, pues como veis, la conversión en dispositivo ordenador está muy bien, pero en cambio en móvil pues aún hay bastante margen de mejora en poder trabajar una estrategia diferente, ¿no? Yo creo que a nivel hotelero pues eso quizá primero es lo lógico, te centras en esa estrategia de captar al cliente directo que antes no tenía y ahora tengo que ir un paso más allá y pensar en otra estrategia para captar al cliente móvil de forma diferente porque es otro nuevo segmento de clientes, ¿no? O de forma de reserva. Aquí os he querido añadir también el dato de Booking Window. ¿Con qué antelación están buscando los clientes en los diferentes destinos? Pues veis que de media Islas Baleares nos sale unos 80 días de antelación a la fecha de hoy.
Ibiza y Palma de Mallorca un poquito menos, ¿no? Porque en Palma, como sabéis, también está la parte más de ciudad, donde también se genera más cliente de business y se generan reservas con menos antelación. Cuando nos acerquemos a verano, pues el booking window seguro que cambiará, ¿no? Ahora vemos que hay esta media de antelación y simplemente compartiros para que sepáis que es un dato que se puede extraer y es un dato interesante en el momento de que os planteáis si ¿qué hago? ¿Una last minute offer o una early booking? Pues mira, quizá mejor una early booking porque tienes ahora mismo demanda para unos cuantos meses a futuro y no ya para de inmediato, ¿no? Entonces es interesante para ver un poco cómo se está moviendo el cliente a nivel de destino. ¿Qué está buscando? ¿Cuántas noches de media está reservando? Lo podéis ver el dato tanto como reservas como por búsquedas. Aquí vemos que Islas Baleares a fecha de hoy se está reservando una media de estancia de 5 noches, Ibiza una media de 4 y Palma de Mallorca 3,9. Lo mismo porque están esos hoteles más de ciudad que nos bajan un poco, hay un poco de diferencia de los datos de más vacacional. Y luego aquí vemos el length of stay por búsquedas. ¿Qué vemos aquí? A nivel de búsquedas suele pasar que haces una búsqueda son un poco más largas a nivel de estancia y luego cuando sacamos el dato de reservas reales realizadas baja un pelín, pero bueno, podríamos decir que está entre 4 y 5 noches. Luego, a nivel de datos de demanda, ¿qué volumen de tráfico estamos hablando, ¿no? A nivel de tráfico dentro del motor, pues aquí tenéis una idea de lo que es la media de usuarios únicos que están llegando al motor a nivel de Palma de Mallorca, a nivel de Ibiza. Yo creo que la verdad es que los datos son buenos, vemos que hay mucho tráfico, el cliente está accediendo cada vez más a las webs de los hoteles para materializarlo en reservas, ¿no? Entonces es un dato que yo os comparto para que veáis que demanda hay y ahora toca un poco trabajarlo para captar al cliente, ¿no? Esta presentación luego Mercé os la compartirá y aquí de hecho veis que hay un enlace, así que los que sois hoteleros, si os interesa tener acceso a los datos de vuestro hotel contra el destino, podéis pinchar aquí y solicitar el acceso. ¿Vale? Ahora, basado en estos datos, voy a pasar a explicaros un poco cómo mejoro esos datos, ¿no? Si realmente me está pasando eso en móvil, si realmente tengo que mejorar el booking funnel de clientes al motor, qué puedo hacer para mejorar las reservas en el canal directo. Entonces, nosotros estamos hablando constantemente de personalización, incluso predicción de demanda también con herramientas de Machine Learning, porque al final esos datos genéricos hay que tratarlos de forma muy personalizada. Algo que nosotros incidimos muchísimo es que no trabajéis de forma muy genérica, porque lo fácil es lanzo una oferta del 10% y así intento captar al cliente con un 10%. Eso nos genera la máxima rentabilidad. Entonces, con herramientas de este tipo podéis entrar mucho más en detalle en ir a captar ese usuario en el momento que necesitáis captarlo y el perfil de usuario en concreto que necesitáis o para esas fechas concretas que necesitáis captar, ¿vale? Entonces os voy a enseñar algunos ejemplos. Primero os voy a enseñar algunos ejemplos generales. Esta parte la he sacado de un webinar que ha hecho nuestro equipo de Client Success recientemente para justo enfocado a la temporada de Semana Santa, primavera, verano. Lo digo por si hay algún hotelero que ya haya asistido al webinar, es solo un trocito, pero he cogido algunas slides que me han parecido interesantes porque iban relacionadas con quizá un mercado además vacacional como es Baleares y luego os voy a enseñar directamente ejemplos de hoteles reales de Baleares, algunas ideas que ellos tienen activadas, ¿no? Porque con estos ejemplos de inicio del webinar os puedo explicar lo que deberíamos hacer, ¿no? Luego con los ejemplos reales de Baleares es lo que ellos han querido activar, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Pues lo que decíamos, ¿no? Dice, ponte en contacto con tu cliente antes de la temporada. Vamos a anticiparnos a esas fechas de búsqueda y en cuanto el cliente nos llega a la home, ¿por qué no? Destacarle algo que tengamos ya cargado en el motor para de aquí 2-3 meses vista y poder captar la reserva con antelación. ¿Qué hacen muchos hoteles? Lanzar esa información y a cambio de recoger su email, sus datos, entonces te doy ese descuento, ¿no? Es una manera también muy interesante porque de esa manera generáis base de datos y luego podéis hacer email marketing. El cliente siempre acepta los términos y condiciones que hayáis detallado y luego podéis hacer
uso o no de ese email para seguir captando al cliente. Tema de early booking, como os decía, pues esto es un ejemplo, todos son ejemplos reales de clientes nuestros de que han activado, ¿no? Pues por ejemplo, destacan un descuento para una early booking y algunos extras que le van a dar vinculados a esta oferta. ¿Qué hacemos aquí? Directamente Check Prices Now, un link que llevamos al cliente desde la home al motor. Le destaco las ventajas de esa reserva por anticipada en la home directamente para captarlo y llevarlo al motor, ¿vale? Esto es muy importante porque si lanzamos algo sin el link y si no lo llevamos al motor, ese cliente posiblemente lo perdamos o se vaya a comparar otros hoteles y luego ya no se acuerda ni del hotel anterior que había visto porque los clientes no se quedan con el nombre, ¿no? Cómo captar también, pues esos días de más baja demanda versus fines de semana o después de Semana Santa. Esto lo digo porque aquí veis pues una oferta genérica, ¿no? A lo mejor 50%, un 10%, lo que queráis. A cambio de ampliar la estancia, pero lo importante aquí es lo que comenta, ¿no? Días de baja demanda. Podéis lanzar esto solamente, por ejemplo, targetizado de domingo a viernes. O sea, cuando vosotros lanzáis una creatividad, lo segmentáis y decís para qué días lo quiero lanzar. O sea, si yo no quiero lanzar esta oferta sábado y domingo, el cliente no lo va a ver, ¿no? Entonces vosotros ya os lo programáis para que solamente salte los clientes que acceden a la web de domingo a jueves, por ejemplo, ¿no? O pasado Semana Santa, esas semanas que sé que voy a tener menos ocupación. Entonces la idea es eso, que os lo programéis según las fechas de búsqueda o de acceso a la web. Están ambas opciones. ¿Sí? Da la bienvenida con tus servicios únicos. Esto también es muy interesante porque al final, además, no hay que decir que en Baleares tenéis muchísimos hoteles, tenéis muchísima competencia entre vosotros. Destacar esa diferenciación que tiene vuestro hotel con otros hoteles del destino, ¿no? Que el cliente no lo va a saber. Entonces, lo mismo, es interesante que trabajéis vuestros unique selling points y lo mostréis de nuevo en la home de una forma elegante, sutil, pero que el cliente se quede con esa información que le llame la atención, pues mira, esto no lo he visto en otros hoteles, ¿no? Y si no se lo decimos, simplemente el cliente no lee, mira la información muy rápido, hay que captar la atención al cliente con esos inputs que a nosotros no nos interese, ¿vale? Lo mismo, servicios adicionales relacionado también con esos unique selling points, ¿no? Algo que podáis dar vosotros al cliente directo y que a lo mejor nos interese destacar a través de las OTAs, o es que directamente a través de las OTAs no está visible, ¿no? Todos esos extras que tenéis en vuestro hotel, que se lo ofrecéis al cliente y que a veces el cliente ni lo sabe. Me ha pasado una vez de quedarme en algún hotel, que tener spa y ni siquiera sabía que tenía spa, ni que estaba incluido en el precio. Entonces, o que hay tratamientos adicionales que además eso le genera un extra al hotel de ingresos, ¿no? Entonces, es información que ya no solo cuando el cliente llega también hay que darla, pero si yo ya la he visto en la web antes de reservar, ya voy preparada, ¿no? Ya tengo esa información y además es un extra que me lleva a reservar ese hotel, ¿no? Tema de reputación online, igual nosotros podemos identificar cuando el cliente os llega de cualquier red social. Entonces, si por ejemplo estáis haciendo acciones en Instagram, podríais lanzar una creatividad solamente para esos usuarios que os llegan de Instagram y hablar de esa información que tenéis ahí o de una campaña específica que hayáis hecho para Instagram o Facebook, ¿no? Entonces, ya no solo para desde la web captarlos y hacer difusión de esas redes, sino que al revés. Al cliente le encanta que lo identifiquéis, que sepas, yo entro en una web y sabe el hotel que acabo de ver sus fotos en Instagram y además me hacen algo específico para mí, pues me captan, ¿no? Entonces es eso, que el cliente perciba que estáis dándole algo específico para él. Eso se puede hacer, por ejemplo, pues segmentando desde la fuente de tráfico desde donde llegue. Luego el tema de flexibilidad de cancelación, que además a día de hoy también es algo que al cliente le lleva a reservar o no, por todo el tema de restricciones de viajes, con el tema del COVID, depende de qué país, más que en otros. Entonces también es algo que muchos hoteles están destacando, tanto sea dentro del price comparison, que esto es una creatividad nuestra, como también a nivel de mensaje que llame un poquito la atención y vea ahí un poco pues que son flexible rates, política de cancelación flexible y demás, ¿vale?
Y ahora os voy a compartir directamente algunas ideas de que tienen activado algunos hoteles de Baleares. Digo algunos porque tenemos muchos clientes en Baleares y he cogido así algunos al azar para que vierais casos reales, ¿no? En este caso, en un hotel que acaba de abrir Barceló, pues justo en la home le está diciendo a su cliente que el primer niño es gratuito, ¿vale? Entonces, no es en Baleares, perdón, es en Tenerife, pero bueno, este hotel en concreto. Quería mostraros justo que esto no lo estoy destacando en el motor, estoy destacándolo en la home para que ese cliente de perfil familiar que me entra directamente lo capto dándole esta información, ¿no? Entonces puedo decidir lanzarlo así o puedo decidir lanzarlo cuando detecto que sí que es un cliente de perfil familiar. Me puedo esperar a que haga la búsqueda de 2 más 1, detecto que es familiar y entonces le lanzo la información relacionada a cliente familias, ¿vale? Eso también es muy interesante porque así das una información u otra según el segmento de tipo de cliente que te llega, ¿vale? En este caso también, en otro hotel de Barceló, lo que están haciendo es destacar pues que tienen todo incluido, ¿vale? No sé si es algo que hagan solo en web o que también lo tengan en las otras, pero al final lo que quieren es crear esa diferenciación, que el cliente vea que yo ofrezco esto, a lo mejor hay otros hoteles de la zona que no tienen absolutamente todo incluido en el precio y luego también lo muestran con unas creatividades diferentes en mobile, ¿no? En desktop lo muestro de una manera y en mobile elijo de otra forma también para lanzarlo. ¿Vale? Ejemplo del Hotel Sombrús, donde nos está diciendo que va a abrir el 28 de abril. Esto me parece interesante también porque cuando sois destino vacacional, a veces yo entro, hago búsquedas, no me da disponibilidad, sigo buscando y así me puedo seguir buscando hasta julio, ¿no? Porque a lo mejor ese hotel en concreto hasta junio, julio no abre y yo no lo sé como cliente, ¿no? Y menos si soy un cliente internacional que no tengo ni idea de la estacionalidad y además en Baleares cada hotel abre un poco según, incluso hay hoteles, abren Semana Santa, vuelven a cerrar, vuelven a abrir. Si un cliente busca 2 veces y no sale disponibilidad, se va a ir. De esta manera le digo directamente la fecha en que voy a abrir para si hay una búsqueda que sea a partir de esa fecha y las ventajas de reservar directo, ¿no? Y un call to action, reserva ahora, lo que hemos dicho, desde la home lo llevo al usuario al motor lo antes posible para que haga la búsqueda y acabe ahí la reserva. Otro ejemplo de este mismo hotel, el Hotel Sombrús, en la home, y ellos lo que hacen es destacar el average review, eso tiene una nota media muy alta, con lo cual es un valor diferencial para ellos, para captar ya la atención del cliente y que me acabe reservando a mí directamente. Y también una notita con un mensaje un poco más cortito que el otro que veíamos, un poco más de welcome y sobre todo compruebe disponibilidad. Directamente ahí enlazo y me voy directamente al motor. ¿Vale? Y antes de que me vaya, nosotros lanzamos, eso le llamamos exit, cuando detecta que me voy a ir de la página, podéis trabajar ese perfil de usuario, ¿no? ¿Cómo capta el cliente cuando se me va a ir de la página? Pues depende si se va a ir en la home o depende si se va a ir en el motor, podéis elegir diferentes maneras de captar a ese cliente y una opción es como al menos déjame tu email, ¿no? Y lo que hemos dicho antes, seguir incrementando esa base de datos de clientes para poderla trabajar luego con temas de email marketing y poder captar a ese cliente directamente. ¿Vale? Siguiendo con este ejemplo, ellos tienen incrustado también dentro del motor el price comparison. ¿Qué hacemos aquí? Destacar al cliente que reservar directo es la mejor opción a nivel de precio, ¿no? Las otras puede que tengan un precio igual o superior. Si el precio fuera inferior, obviamente no lo vamos a mostrar aquí, a no ser que destacarais lo del price match que os comentaba antes, lanzar un descuento en tiempo real si es que la otra estuviera haciendo una disparidad. ¿Vale? En el caso de Pursal, ¿qué hacen? Pues igual, también tiene una nota media muy alta, en sus valoraciones aprovechan y lo lanzo en la home para que el cliente sepa que soy uno de los top hoteles en Calviá y además cuál es mi nota media. ¿Vale? Luego ellos en concreto también dan información
del tema de, bueno, stay safe, todo el tema de COVID, para que el cliente se sienta seguro, sepa todo este tipo de información y sobre todo lo podéis lanzar solo para visitantes internacionales, porque a nivel de normativa COVID no estoy 100% segura, pero ahora a nivel de cliente español ya no hay las mismas restricciones que había el año pasado, entonces hay información que a lo mejor decidís destacarla solamente para el cliente internacional. Esto lo podéis hacer segmentando por IP. Desde la herramienta es súper fácil lanzar creatividades solamente para un mercado concreto, ¿vale? De nuevo, ellos también en Pursat, pues ellos tienen incrustado el Price Comparison, donde destacan las ventajas de reservar directo, ¿no? Trabajar un poco no solo el precio, sino dar extras para el cliente que me reserva directamente y no a través de las otras. Cuando se me voy a ir sin reservar, pues ¿qué hacen ellos? Destacar las ventajas de reservar directo una vez más, ¿no? Para intentar acabar de convencerle y si el cliente clica aquí ya finaliza su reserva. Ejemplo de Blue Bay. Esto es un countdown, una cuenta atrás cuando lanzas una oferta. Entonces es interesante porque esto es una oferta en concreto que se hizo para San Valentín. Entonces te interesa destacar que quedan tantos días y tantas horas para que finalice. Por ejemplo, Semana Santa, puedes lanzarla ahora y que solamente esté visible pues esto los próximos 5 días y así generas esa inmediatez del cliente que quieres que te reserve ya y no espere a última hora a finalizar la reserva. Este formato funciona muy bien, al cliente le gusta y genera bastante engagement de reservar rápido, ¿no? Creatividades de nuevo para cuando el cliente se nos va a ir sin reservar. Ellos lanzan esta opción en la home, de hecho, destacando un 10% adicional si te haces miembro del club, ¿no? Los que sois grupos hoteleros o cadenas, pues es muy interesante el tema del Loyalty Program y de hecho podemos identificar si el cliente ya está logueado o no en el Loyalty Program y poderle incentivar de una manera u otra, depende si ya está logueado o no. Este es un ejemplo de otro hotel, de nuevo con el countdown, la cuenta atrás de una oferta que lanzan, ¿no? Destacando todo el tema de cancelación flexible, pues son formas de destacar esas ofertas que a lo mejor ya tenéis cargadas en el motor de una forma mucho más visual, ¿no? En el caso de Blau, pues lo que me comentábamos del club de fidelización, ellos también lo destacan de esta manera. De hecho, está justo en la home en cuanto el cliente llega o cuando se va a ir sin reservar, hacerle hincapié de que va a recibir todos estos extras si se hace el club de fidelización y reservan directos con ellos. Entonces ya veis que el tema de reservar directo no es solamente la estrategia de lanzar las creatividades, sino eso, pensar muy bien la estrategia de todas las opciones que puedo dar a mi cliente y que esto a través de las otras no lo podéis hacer, ¿no? Entonces te permite tu canal directo precisamente aprovechar este tipo de acciones, ¿no? Esos son del grupo de Nacalma en Ibiza, que son hoteles donde sus webs tienen mucho diseño, la home tienen un vídeo, entonces son hoteles destino, ¿no? Ya por sí mismo, por su producto. Y entonces ellos lo que hacen es, al menos esto, ¿no? Cuando el cliente se me va a ir sin reservar, voy a captar su email para poder trabajar, ¿no? Ese upselling, el cross-selling, ver si me ha acabado reservando o no y hacer ese seguimiento con el cliente. Esta es la creatividad que tienen nativo. Y este es el que tienen Aguas de Ibiza. Como veis, tanto la tipografía, la imagen, o sea, todo está muy en línea del diseño que tenéis en la web para que quede totalmente incrustado en lo que es el contenido de vuestra página. Vale, y bueno, hasta aquí son los ejemplos que tenía de Baleares, algunos de ellos, como os decía. Simplemente ya para ir acabando y dejar unos minutos para las preguntas. Como habéis visto, yo os he hablado a nivel de datos de Inside Direct, os he hablado de conversión y personalización con esta herramienta. Hemos hablado de muy poquito de personalización predictiva, o sea, nosotros también trabajamos con herramienta de Machine Learning, donde podemos hacer predicción de demanda y en base a eso que podáis lanzar unos descuentos u otros según la intención de compra que tiene el cliente. Esta opción la activan a hoteles que tienen bastante tráfico en sus webs y es una manera de que podáis mejorar la rentabilidad. No doy descuento a todo el mundo, sino solamente a esos que tienen una intención de compra muy baja, ¿no? Y eso lo sabemos, pues es un algoritmo según cómo, de dónde viene el cliente, que ha visto previamente, cómo se está moviendo en la página, etcétera, ¿no? Entonces, algo que también es muy interesante para mejorar los ratios de conversión y rentabilidad en la web. Y luego el tema de vouchers, que la verdad es que aquí no se ha introducido ninguno, pero también es algo interesante que durante COVID
también muchos hoteles lanzaron para dar esa opción de resérvame con un voucher de X porcentaje de estancia, de importe, tanto sea para propio o para regalar, y de esta manera ya tienes ese descuento garantizado para luego acabar la reserva cuando te interese realmente viajar, ¿no? En tema de vouchers, de hecho, hay destinos que son muy dados, ¿no? El cliente americano, el cliente alemán, les gusta bastante la compra de vouchers, entonces también es una opción dentro de las opciones de nuestra herramienta. Y bueno, sin más, habéis visto que todo está muy enfocado a que podáis mejorar toda esa rentabilidad. La verdad es que todo lo que es el uso de cada una de estas opciones y creatividades es totalmente medible y estamos en ROIs muy altos de generar mucho más incremento de conversión y facturación a nivel del canal directo, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. Luego Mercé creo que os compartirá esta presentación, se la voy a mandar. Aquí tenéis mi mail también para aquellas dudas, preguntas que queráis saber más, pues sin duda queda a vuestra disposición. Sí, No sé muchas si hay gracias. preguntas. Gracias, Cinta. Nos has aportado datos muy interesantes. Bueno, desde Turistec también agradecerte que hayas confiado en nosotros para venir a exponerlos aquí. Nada. Creo que alguien estaba escribiendo ahora en el chat, pero no veo una pregunta. Bueno, como hemos comentado, os enviaremos por correo electrónico la presentación de Cinta. Os enviaremos también sus datos de contacto por si más adelante os surge alguna pregunta que le queráis plantear. Y bueno, si no hay ninguna preguntita más, pues ya iríamos cerrando la sesión de hoy. Sí, no, yo estoy mirando el chat, digo, por si yo lo leía, tampoco. No, No pues, me preguntas. Bueno, muchos ya nos conocen, entonces, pues sobre todo la parte que muchos hoteles aún no conocen es la parte de datos, creo. Y ahí sí que ya hoy he sido muy pesada compartiendo datos, pero es que creo realmente que es súper interesante que el hotel se compare con lo que está pasando en el destino, ¿no? Que no solamente nos miremos a nosotros, sino que podáis conocer un poco qué ocurre para que podáis mejorar pues lo que es vuestra estrategia, ¿no? Y si hay algunos que sois clientes y tenéis acceso, pues eso, no dudéis en contactarnos a nuestro equipo de Client Success, que os ayudaremos a mejorarlo. exactamente lo dicho. Pues muchas gracias, Cinta. Vale, Muchas gracias nada, a todos por vosotros. participar también en el webinar de hoy y nos vemos en los siguientes eventos. Claro que Muchas gracias. sí. Muchas gracias, que vaya muy bien. Hasta